A ti sea toda la gloria, todo el imperio y majestad, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esta noche acabamos de declarar que nosotros hemos nacido y vivimos para ti, Señor, que todo es tuyo, que todo te pertenece y cada uno de nosotros te pertenece a ti también, Señor, porque hemos sido creados para alabarte, para adorarte y para declarar tu nombre sobre todo nombre en la creación, Señor. Gracias por esta hora, gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor. Gracias porque un día más nos has prestado aliento de vida, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que la palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, sea palabra que provenga de tu corazón. Que sea palabra que nos redarguya, que sea palabra que nos hable fuerte y nos convenza, Señor, para que podamos nosotros caminar conforme a tu voluntad. Te pedimos que seas tú quien nos hable el día de hoy, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Muy bien, pues, bienvenidos los que ya están aquí, bienvenidos las personas que nos ven también por internet. Hoy vamos a tener un tema interesante, creo yo, pero sobre todo que el Señor nos hable de una manera convincente, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la palabra que hoy vamos a recibir de parte de Él. Les pido una disculpa porque ando un poco, resfriado, y si me escuchan o de repente se me va la voz, discúlpenme, pero vamos a hacer todo para que esto salga adelante, primero Dios. El tema de hoy, les decía, se llama "Se necesitan valientes". Es como si hubiéramos puesto un cartel allá afuera, en la calle, que dijera: "Se necesitan valientes", para que la gente venga, para que la gente acuda al llamado y podamos encontrar esos valientes que necesitamos. Porque ¿sabes qué? No lo necesitamos nosotros aquí. El reino de los cielos lo está reclamando todo el tiempo. Se necesitan valientes. ¿Y por qué hablamos acerca de valentía? No estamos hablando de la valentía como el mundo la conoce, como el mundo la identifica, esa valentía quizás que mucha gente puede comparar con un torero, con un boxeador, con alguien que se enfrenta a otras personas o a enemigos, sino de una valentía que va más allá de todo esto. Y para comenzar el tema vamos a ir al primer libro de Samuel, al capítulo 22, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Y vamos a ver los antecedentes de esto, en lo que ustedes lo buscan y lo encuentran. En este tiempo, Saúl perseguía a David. Y en esa persecución, pues lo traía huyendo por todas partes, por todo el reino, para esconderse de Saúl, porque David no quería enfrentar a Saúl. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar acerca de la valentía, porque no es que no pudiera enfrentarlo, o no es que no tuviera la capacidad para enfrentarlo, sino que él le pedía al Señor, le pedía a Dios que no le permitiera levantar su mano contra su ungido. Porque ¿sabes qué? Saúl había sido ungido como rey. Aunque en ese tiempo David también ya había sido ungido como rey de Israel, pero todavía no era su tiempo de ser rey. Él reconocía la unción como algo de parte de Dios, como algo que venía de Dios, del corazón de Dios, y él entendía que la unción, no tiene fecha de caducidad.
no se puede quitar. Cuando alguien está ungido o es ungido por el Espíritu Santo, esa unción no se puede retirar. A veces pensamos que el Espíritu Santo ya no nos habla, pero cuando tú has recibido a Jesús y has sido ungido por el Espíritu Santo, esa unción no se puede retirar de ti. Es irrevocable. A veces puede dormirse, puede estar inactiva, pero está. Entonces, David había entendido eso. Y por cuanto Saúl lo perseguía para matarlo, David huía. Y vamos a comenzar leyendo 1 Samuel 22, versículo 1. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Es decir, David fue y se escondió en esa cueva y escogió lo más selecto del reino. ¿Verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo que escogió lo más selecto? Dice que escogió a los afligidos. ¿Qué es un afligido? Un afligido es alguien que todo el tiempo está quejándose. Ay, mi suerte. Es que a mí nada me sale bien. Es que hago las cosas y todo sale mal. Y eso produce aflicción, es decir, debilidad, enfado, hartazgo, incapacidad. Y luego dice, y todo el que estaba endeudado, ¡wow! ¡Qué felicidad! Todos los que debían dinero, ahí estaban con David. Yo a veces veo que la gente se esconde cuando llegan los de, bueno, no voy a dar comerciales, pero unos de amarillo con azul, y tocan la puerta porque debes. Y son insistentes y están toque y toque, y vienen hoy, si no te encuentran, regresan, y si no mañana, y si no pasado mañana, hasta que te encuentran. Esos endeudados estaban en la cueva. O sea que si los de esta tienda hubieran ido allí, los encuentran a todos. Y luego dice que también a los que se hallaban en amargura de espíritu. Esos son los más afligidos, los que dicen, no, yo no sirvo para nada. ¿Alguna vez has chupado un limón? ¿Sí? ¿Cómo es así amargo, así, y haces gestos, verdad? Así tenían la cara también esos, todos amargados, decepcionados de la vida. Yo ya no quiero hacer nada, yo no sirvo para nada, mejor me muriera. Todos esos amarguitos, no sé si te identificas con alguno, pero esos amarguitos también estaban ahí en la cueva. Es decir, un ejército poderoso para David. Un grupo de hombres poderosos, aptos para la guerra y dispuestos a enfrentarse a quien quiera, menos a la tienda azul y amarillo. Menos a esa, es así, nos escondemos. Pero fíjense bien, dice que eran como 400 hombres los que estaban allí con él. Y siendo de lo más escogido y selecto de la sociedad, ¿sí sabes cómo les llamaron después a ese grupo? Los valientes de David. Qué extraño, ¿verdad? Cómo de toda la escoria salió un grupo de valientes. Y de esos valientes había 3 que eran los más valientes. Pero esto sucedía porque ellos, al igual que David, andaban huyendo, no hallaban su lugar, no sabían dónde meterse. Y David fue a dar allí con ellos a esa cueva. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando tú y yo
Somos perseguidos, somos asediados, somos acosados, nos sentimos mal, estamos amargados, estamos endeudados, estamos con el ánimo decaído. ¿Qué hacemos? Vamos y nos encuevamos. Y no solamente nos encuevamos, sino que buscamos gente que esté igual o peor que nosotros. Yo debo 10,000 pesos, no, yo debo 25. ¿Sí? Yo me siento mal, no, yo quiero suicidarme. Siempre buscamos a alguien que esté igual o peor que nosotros. Y eso es lo que buscaban entre ellos, quizás darse ánimo, quizás estar todos juntitos y ser la queja eterna ahí en esa cueva. Pero fíjense bien, todo esto venía producido porque Saúl perseguía a David para matarlo. ¿Por qué? Porque David también estaba ungido. Había sido ungido por Samuel como el siguiente rey de Israel. Entonces había en Saúl un celo tremendo, un celo destructor que lo llevaba a querer matar a David como si David tuviera la culpa de lo que estaba sucediendo. Si nos remontamos al capítulo 21 de esta misma lectura, nos vamos a dar cuenta que cuando David se enteró por medio de Jonatán que Saúl lo iba a alcanzar para matarlo, salió huyendo y fue a dar a un lugar que se llama Nob. ¿Nob? Sí, se llama Nob. Y dice la palabra que allí encontró a un sacerdote. Ese sacerdote se llamaba Ahimelech, exactamente. Ahimelech. Ahimelech significa mi hermano es rey. Y Nob significa lugar alto. ¿Por qué se llama así? Porque en ese lugar llamado Nob estaba instalado el tabernáculo en ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo David? Huyendo fue a dar al tabernáculo. Y allí dice que llegó con los poquitos hombres que traía, porque en ese tiempo, en ese momento no eran los 400 todavía, pero llevaba un grupo de hombres y se iban muriendo de hambre porque no habían comido. Y le piden al sacerdote que les dé algo de comer. Y él les dice, pues es que no tengo más que los panes de la proposición. Pero como esos panes se cambiaban todos los días, porque tenían que ponerse calientes, recién hechos en el tabernáculo, los iban a retirar. Pero esos panes solo se los podían comer los sacerdotes. Entonces le dice, pues no tengo más que esto. Y le dice, regálame 5. Quiere decir que no eran muchos, o sea, han de haber sido unos 5 o 6 personas, un pan para cada uno, y ya se los da el sacerdote. Y luego le preguntan, ¿tienes alguna lanza o espada? Porque para esto le había dicho a Ahimelech que no le dijo que venía huyendo de Saúl, le dijo, es que el rey me mandó a una comisión súper importante. Y pues ya no tuve tiempo de agarrar nada, ¿cómo ves? Imagínense salir así y decirle, no, como cuando nosotros decimos, no sé si a ti te pasó, pero cuando estabas en necesidad, a mí me sucedió que no tenía para comer, no tenía dinero. ¿Y qué crees que hacía? Me aparecía en la casa de algún pariente o de algún amigo a la hora de la comida. ¿Sí? ¿Y qué crees que pasaba? ¡Ay! Casualmente venía por esta zona y me acordé que aquí vivías tú. Y pasé a saludarte. Y pues ya estaba, ya olía la sopita, ¿no? Y lo clásico, ¿gustas quedarte a comer? No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, quédate. Bueno, me quedo. Eso hizo David también. O sea, llegó diciendo, nos mandaron a una comisión especial y ni chance tuve de agarrar una lanza y una espada. ¿Tendrás alguna espadita o una lanza por allí? Y el sacerdote le dijo, sí, tengo una, la de Goliat, el gigante que tú mataste. Y fíjense la respuesta de David cuando le dijo de la espada. Le dijo, no hay otra mejor, algo así le dijo. Dice,
Dice, está aquí envuelta, es en el 21:9, perdón. Dice, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Es decir, no hay arma mejor que esa. ¿Por qué? Pues era el arma que traía Goliat. Imagínense el espadón que era, ¿no? Grandísimo, pesadísimo. Dijo, con este la voy a hacer. Y entonces, cuando ya recibió todo esto, es que huyó y se fue a esconder a la cueva de Adulam, con su espada y con sus panes. ¿A qué vamos con esto? En ese momento David estaba huyendo de Saúl y buscaba un refugio, buscaba quien lo ayudara. En ese momento podemos decir que tomó la decisión correcta al ir a buscar al tabernáculo ayuda, porque ¿quién está presente en el tabernáculo? Dios. Dios estaba permanentemente presente allí porque allí estaba el arca. Su presencia estaba allí. Fue y buscó, aunque quizás no con esa intención, pero fue al lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Y qué recibió? Ustedes saben que en la Biblia ninguna palabra está de sobra ni está puesta al azar. Dice que le dieron 5 panes. El número 5, ¿sí sabes qué representa? Gracia. El número 5 es el número de la gracia. Él recibió gracia y provisión. Y hasta allí vamos bien. Yo encuentro en esta lectura que cuando él pide la espada y le dicen que está la de Goliat, él dice, pues con esa espada lo voy a hacer porque esa espada sirve para defenderme. Es decir, ya pensó de otra manera y dijo, con esto me voy a defender. Quizás en ese momento no entendió que lo que necesitaba ya lo tenía. Y se fue con eso a la cueva. Pero esto no está en la Biblia, pero el Señor me puso este pensamiento. Y yo entendí que en el camino quizás David fue reflexionando de que esa espada la tenía un gigante altísimo al que nadie se quería enfrentar, y él siendo un chamaco sin armas lo venció. Pero ¿sí recuerdas cómo lo venció? Con una honda y una piedra. Pero cuando él se preparó para ir a enfrentar al gigante, ¿cuántas piedras tomó? 5. Volvemos a lo mismo, el número de la gracia. Él fue a buscar gracia para poder enfrentarse a ese gigante o a ese enemigo que tenía enfrente. ¿Y qué hizo? Lo venció. Lo venció. Entonces, cuando se presenta esta situación, quizás él pensó, en aquel tiempo yo lo vencí con una piedrita. Pero ¿por qué lo pudo vencer? Porque mientras el gigante se presentaba a él como de parte de los filisteos, y era el paladín, era el guerrero más potente que había, presumiendo y asustándolos, él cómo hizo frente al gigante. ¿Recuerdan las palabras que él usó? Tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti, ¿qué dice? De parte del Dios de los ejércitos. Es decir, él sabía que su victoria estaba no en las armas que podía llevar, sino en que él había sido enviado y estaba respaldado por el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios vivo. Él lo sabía. De tal manera que cuando se enfrentó al gigante, él no tuvo miedo.
Quizás en ese momento, cuando vio aquel gigante, dijo, en la que me metí por hablador, ¿verdad? Pero él sabía que tenía la victoria en él. ¿Por qué? Porque hizo lo correcto. Él iba de parte del Dios de los ejércitos, del Señor de los ejércitos. Él no iba de parte ni de Saúl, ni del rey, ni de parte suya. Pero en ese momento él estaba huyendo y no encontraba quizás el descanso. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón no habían reparado en cuál era la diferencia de enfrentar a ese enemigo. Él no lo quería enfrentar. Y de hecho yo me imagino que con la espada dijo, pues si se me pone Saúl ya de plano, le mocho la cabeza, porque con la cabeza le cortó la cabeza al gigante, ¿sí recuerdas? ¿Sabes qué? Ya me dio calor. Voy a pasar esto. Gracias. Él usó la espada para cortar la cabeza del gigante. Pero luego dice la palabra, si nos regresamos al capítulo 22, y nos vamos al 24, dice que se enteró que Saúl llegaba y él se fue y seguía huyendo. Y en una cueva dice que estaban ellos ahí encerrados y que Saúl en esa persecución llega y pregunta ahí mismo con Ahimelech, a Nob, y le dice, ¿por qué lo ayudaste? Y eso produce una matanza de 85 sacerdotes que estaban allí. Y sigue persiguiendo a David. Pero David llega un momento en que ellos están en la cueva y llega Saúl y entra a esa cueva. Y David estaba, imagínense, en un rinconcito así, y ven entrar a Saúl, y Saúl se acuesta ahí a dormir porque tenía que descansar. David tenía la oportunidad allí de matarlo con la espada que había recogido con el sacerdote Ahimelech, ¿verdad? Pero si ustedes leen ahí, dice que le cortó un pedazo de su túnica, pero que cuando la cortó sintió, no fue algo agradable, pues no le gustó, porque estaba haciendo eso una especie de burla para el rey de Israel, para el ungido de Dios. Y cuando despierta Saúl y lo ve, obviamente Saúl se asusta. Imagínense despertarse y verle el espadón aquel que traía de Goliat. Y se sorprende y le dice, no te voy a hacer nada, porque date cuenta que yo no tengo nada contra ti. Yo te respeto, eres mi rey y no quiero hacerte ningún daño. Pude haberte matado y no lo hice. Entonces, esto produce que Saúl salga de allí y deje de perseguirlo por un tiempo. Por un tiempo, solamente por un tiempo. Después de ahí, David sigue en su peregrinar y pasa muchas cosas. Va y se enfrenta a los filisteos, los derrota y entonces viene otra crisis para Saúl y vuelve nuevamente a perseguirlo. Y David nuevamente a huir. Pero David nunca atacó a Saúl porque él sabía y no quería ni nunca quiso levantar su mano contra el ungido de Dios. Él entonces ya entendía que no era con la espada como iba a obtener el reino, sino que lo que él tenía que hacer es esperar a que Dios lo implantara como rey de Israel. Ya estaba ungido, pero no estaba, digamos, en funciones. Era rey, pero no estaba en funciones. Pero eso le correspondía únicamente hacerlo a Dios. Y si tú analizas esta escritura, vas a poder encontrar a un David ciertamente valiente. Porque dice la palabra que él se enfrentaba, cuando cuidaba los rebaños de su padre, se enfrentó a leones, a osos, con sus manos, sin ningún arma.
Tú puedes ver o puedes encontrar a un David que no tenía miedo, era valiente. Y como te dije también, sus soldados fueron conocidos después como los valientes de David. Él pudo haber enfrentado a Saúl y por cuanto Dios estaba con él, lo que más se puede esperar es que lo hubiese derrotado. Pero él entendió que lo que a él le correspondía era esperar. Y es ahí, en ese punto de esperar, donde vamos a enfocar o donde tenemos que poner el día de hoy atención en cuanto a la valentía. Porque es muy fácil, de hecho ayer lo platicábamos en la célula, es muy fácil cuando alguien te persigue, cuando alguien te quiere hacer daño, es muy fácil defenderte y ponerte, como dicen, a los trompos, enfrentarlo, golpearlo, lastimar a la otra persona. Eso es muy fácil. Pero se necesita verdadero valor para no hacerlo, pudiendo hacerlo. Porque tú sabes que quizás tienes cierta ventaja física o técnica o qué sé yo, de experiencia sobre la otra persona, pero es más valiente el que no lo hace que el que sí lo hace. Porque cuando tú sabes que tienes ventaja sobre aquella persona, es fácil. No se necesita ser valiente, se necesita nada más actuar y se acabó. Pero cuando tú te detienes, es cuando realmente muestras un carácter valiente, un carácter conforme al corazón de Dios, así como lo tenía David. Un valiente no sale huyendo de la situación. Un valiente la enfrenta. No le saca la vuelta. Pero no solamente la enfrenta, lo hace con una mirada fija hacia lo que es su meta o su objetivo. David sabía que él iba a ser rey de Israel algún día. Él ya sabía a dónde iba. Así muchas veces nosotros tenemos que ser valientes para entender que hay un propósito, un plan y una visión de parte de Dios. Y tener la valentía de esperar esa visión y hacerle frente a esa visión, ¿sí? Hacer frente a los problemas que se vienen, porque te repito, el valiente no huye cuando las cosas se ponen mal, las enfrenta y continúa. Otra cosa, el valiente no es una persona más en medio de la bola, por decir así. El valiente se destaca precisamente por su valentía. La gente lo identifica y dicen, ese es valiente. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va y sabe lo que tiene que hacer. Y no necesariamente tiene que usar ni su fuerza ni sus habilidades para conseguir lo que él sabe que va a conseguir en un momento dado. Otra cosa que sucede es que los valientes son personas que están 100% comprometidas con una visión. Tú tienes una visión, tú tienes un proyecto, tú has recibido de parte de Dios una promesa, tienes que comprometerte con esa visión. Porque si a las primeras de cambio te rajas, como decimos coloquialmente, entonces no eres valiente. El valiente, aún en la adversidad, se mantiene y dice, yo voy para allá. Quizás, como el pueblo hebreo, debería llegar en 40 días. Quizás me tarde 40 años, pero voy a llegar allá porque Dios me dijo que yo voy a llegar a ese lugar, a esa posición, que yo voy a llegar a ese propósito y a ese objetivo. Y si yo me mantengo en eso, entonces estoy siendo valiente. ¿Sí? Porque hay caminos cortos. No faltará quien te diga, hazlo de esta manera, es más fácil.
Pero tú sabes que no es lo más fácil, lo que conviene es mantenerte en el camino que Dios te está marcando, aunque parezca más largo, aunque parezca que está lleno de problemas y aunque parezca que está todo en contra tuya. ¿Pero por qué? Porque tú has entendido que si Dios puso esa visión en ti, Él te va a dar la victoria sobre esa situación. Otra cosa que tienen los valientes es que no se desaniman. ¿Cómo eran los que estaban en la cueva? Afligidos, endeudados. ¿Qué más decían? ¿Cómo decía? Abatidos. O sea, estaban en la peor situación. Pero ¿sabes qué? Un valiente, aunque esté en esas circunstancias, no se desanima. Aunque se quede solo. Porque David muchas veces anduvo solo. Imagínate tú solo huyendo y un ejército detrás de ti. Es para decir, no, ya, ay, muere ya, me rindo. ¿Sabes qué? Siempre no quiero ser rey. Mejor ahí muere. Ya, déjenme en paz, renuncio y ahí nos vemos. Yo quiero seguir cuidando mis chivitas y mis borreguitos. Mejor no quiero ser rey. ¿Cuántas veces tú te has desistido de algo porque parece que no avanzas o porque te quedas solo? Porque estabas rodeado de un grupo de amigos, de familia, de compañeros, de hermanos en la iglesia y de repente volteas y te das cuenta que estás solo. Y dices, no, pues así no juego yo. Mejor me rajo. Entonces, los valientes no desisten. Un valiente siempre está preparado para todo. ¿Y qué es estar preparado para todo? Saber que van a venir muchas cosas, que quizás en este momento no tengo ni idea de cómo voy a superarlas, pero yo no me puedo desistir de lo que tengo que hacer. Yo tengo que seguir caminando, tengo que seguir avanzando. Un valiente no ve la grandeza o el tamaño de su enemigo. Por eso decimos que David era valiente, porque a él no le importó que el gigante midiera 6 metros. Él dijo, me lo he hecho. ¿Por qué me lo he hecho? Porque el que me está respaldando a mí es el Dios, es el Rey del universo. Entonces, por muy grandote que se vea, no es más grande que mi Dios. Por muy grande que sea el problema y la circunstancia, nunca será más grande que mi Dios. Por muy grande que sea la situación, la enfermedad o lo que te esté pasando, nunca será más grande que nuestro Dios. Y entonces, cuando yo no veo la grandeza de mi enemigo, sino el propósito, me doy cuenta que no va a depender de mis fuerzas, no va a depender de mí, va a depender de Dios. Y tú y yo sabemos que Dios jamás ha perdido ni perderá una sola batalla. Y que tus enemigos, por grandes y por difíciles y por muchos que sean, Él los va a entregar en la palma de tu mano. Amén, ¿verdad? Amén. Esas son las cosas que tenemos nosotros que meter en nuestra mente y en nuestro corazón. No el miedo, no la situación, no la dificultad que se presenta, sino qué es lo que Dios me dijo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No hay nadie que pueda hacerme frente si Dios está conmigo. Así como cuando Eliseo le dijo a Giesi, ven, asómate, y oró para que Dios le permitiera ver todo el ejército celestial que estaba con ellos en el sitio. Y le dijo, ¿se te hacen muchos toda esa bola? No recuerdo cuántos miles eran, pero eran un montón. ¿Se te hacen muchos? Mira, asómate, voltea al cielo, ve quiénes están con nosotros. Y que vio los carros de fuego, los ángeles, los guerreros, y dijo, wow, o sea, son mucho más los que están con nosotros que los que están contra nosotros.
Así es como nosotros tenemos que ver y pensar, sabiendo que es más poderoso y son más los que nos respaldan que los que nos enfrentan. Amén. Otra de las cosas es que los valientes, ya dije, permanecen firmes a pesar de las circunstancias, ¿no, verdad? Ok, los valientes permanecen firmes a pesar de lo que vean. No cambian sus metas a pesar de la adversidad. Tienen claro que es Dios quien da la victoria y no se detienen ante los obstáculos. Es decir, se mantienen firmes. Y mi hermano, en estos tiempos es tan difícil mantener la firmeza porque las situaciones son tan cambiantes. Hoy estás bien, mañana ya no. Hoy tuviste dinero, mañana no tienes. Hoy estás sano, mañana estás enfermo. Hoy estás haciendo o emprendiendo un negocio y prendes tu teléfono y ves en internet que esos negocios no funcionan o que hay otros negocios que son más fáciles y más rápidos y la gente desiste con mucha facilidad. Es más, no te vayas muy lejos. Vienes a la iglesia como vino David al tabernáculo. Dios te da de su gracia y te da una promesa. Pero como no la veo, yo ya no voy a la iglesia. Ese pastor es un mentiroso. No, hoy de plano no le atinó. No, ya, ni vayas. No. Mentiras. ¿Por qué? Porque es muy fácil desistir. Hay gente que viene y tú lo sabes, gente que recibe en su corazón al Señor, que saben y viven ese cambio, pero en el primer obstáculo se hacen a un lado. Porque dicen, no, es que eso está muy difícil para mí, eso no es para mí, yo no puedo con eso. Y sabes una cosa, Dios es quien da la victoria, como te dije. Cuando tú estás seguro que Dios es el que te va a dar la victoria, no existe un obstáculo que sea suficientemente grande o que sea insalvable. O no hay una situación, aunque cambie, que te mueva del camino. ¿Qué otra cosa tienen los valientes? Los valientes desarrollan capacidades o dones a partir de las crisis. Vas a decir, pues, ¿qué tan dura es la crisis, no? Pero bueno, vamos a suponer que no tienes dinero para comer. Desarrollas la habilidad de ayunar. Porque tú dices, pues bueno, tengo que ayunar, pues me mentalizo para ayunar. Pero luego vas descubriendo que tienes otras capacidades. Viene una crisis y luego dices, nunca pensé que la hubiera podido resolver de esta manera. Se te cierra un negocio y luego se abre otro y dices, jamás me imaginé que haciendo esto podía vivir. Porque yo estaba clavado y mentalizado en que mi trabajo era de oficina. ¿Cómo les dicen los godines? Los de las oficinas. Ese era mi trabajo, levantarme temprano, llegar temprano a la oficina, hacer mi trabajo, checar, salir, irme a la casa a descansar. Ese era mi trabajo y por eso me pagaban. Me lo quitan y ya no sé qué hacer. Mira, mi hermano, yo he conocido gente que entra en depresión profunda porque le piden el local que está rentando y se tiene que cambiar a otro, con negocios prósperos, con ventas importantes. Y el simple hecho de tener que salirse de aquí para cambiarse a 2 o 3 locales les causa ansiedad y depresión. Pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú te das cuenta que aunque te muevan de aquí y te manden al otro extremo de la ciudad, allá te va a seguir respaldando
Dios, el que te puso el negocio, te va a seguir respaldando allá donde te vas. Porque, te repito, la unción, el don, el propósito de Dios para con nosotros no cambia. No se desaparece. Dios no dice, no, pues yo te iba a ayudar aquí, allá no. Allá arréglatelas tú solo. Hubieras hablado con el dueño de la finca para que te dejara más tiempo. Si Dios te está respaldando en el negocio, donde lo pongas va a prosperar. Y es más, muchas veces Dios te mueve para que te vaya aún mejor. Porque tú te estancas en un procedimiento, en una manera de trabajar, en un número de clientes, en una zona, y Dios dice, mijo, tengo más para ti, te tengo que mover para darte más, porque quiero darte más de lo que te estoy dando ahora. Entonces, ¿qué es lo que hace valiente a un valiente? Persistir hasta el fin. No importa lo que estés viviendo, tienes que permanecer, tienes que persistir. Yo lo aprendí cuando yo conocí del Señor, porque cuando tú entiendes quién está contigo, perseveras, perseveras, perseveras. ¿Tú crees que fue fácil? No fue fácil, fue muy difícil. Las gentes o las personas que yo más amaba me voltearon la cara totalmente. Y me quedé solo, así como estamos hablando ahorita, me quedé solo. Pero ¿sabes qué? Yo entendí que aunque mi persona estuviera sola, yo nunca estuve solo. Y si Dios me había puesto una visión, Él iba a cumplir esa visión. Porque algo que se me quedó muy grabado acerca de Dios es que Dios es fiel. Dios no cambia sus promesas, ni cambia sus palabras. Él lo que dice, eso es lo que hace. Entonces yo aprendí que tenía que aprender a esperar y a buscar de Dios en esa situación nueva o variante que se estaba presentando. En Hechos 13, versículo 43, nos habla acerca de Pablo y de Bernabé. Dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían ¿a qué? A que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé les persuadían a que le echaran ganas, a que aventaran su último esfuerzo. No, les invitaban a que perseveraran en la gracia de Dios. Cuando tú recibiste al Señor, cuando tú le conociste, recibiste gracia. ¿Y qué significa gracia? Un regalo inmerecido. A veces, la mayoría de las veces, por no decir que todas, yo no merezco lo que Dios me da, lo que yo tengo. No lo merezco. Porque si lo vemos fríamente decimos, la verdad es que no me lo merezco. O sea, no hago lo suficiente como para tener esto. Pero por la gracia de Dios yo recibo más de lo que merezco. Por eso Pablo les decía, perseveren en la gracia. No perseveren en el esfuerzo humano, no perseveren en el esfuerzo físico, no perseveren en lo que yo puedo hacer y mis capacidades. Tengo que perseverar en la gracia de Dios, permanecer constantemente en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que las cosas que deben suceder, sucedan. ¿Por qué? Porque decíamos que para
una persona en estos tiempos es muy fácil desistir y es muy fácil decir ya no. Ya no. Dice la palabra en Mateo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice el Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La maldad en este mundo está tan expandida que es muy fácil que el amor de las personas se enfríe. Y no solamente el amor a Dios, el amor a tu pareja, el amor a la familia, el amor a lo que haces, se enfrían. Porque el mundo está lleno de maldad y esa maldad produce enfriamiento. Pero cuando ese enfriamiento es espiritual, es la muerte. Por eso dice que por la maldad, por cuanto se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice el siguiente versículo: perseverar hasta el fin. Porque si persevero hasta el fin, voy a ser salvo. Imagínate que tú vas caminando y vas recogiendo en cada cuadro de estos una moneda de 10 pesos. Y la recoges y caminas otro cuadro y la recoges otra. Y vas. Y ya cuando vas a llegar al final o cuando vas a la mitad dices, no, ya, con esto, ahí muere. Con esto lo hago. Cada paso que damos, cada día que despertamos, cada situación que se presenta, Dios nos está dando una nueva oportunidad de recibir más y más y más de su gracia. Y nosotros no podemos decir, yo con esto me doy. ¿Por qué? Porque tenemos que perseverar y tenemos que seguir y seguir avanzando y seguir avanzando y seguir avanzando. Voy a terminar con el siguiente versículo, Romanos 5:3. A veces pensamos que la vida es difícil para nosotros, a veces pensamos que le estamos batallando mucho, a veces pensamos que lo que nos pasa, pues no sabemos por qué nos pasa. Ayer en la célula, platicando de un versículo, hablamos acerca de Job. Y hoy empecé a leer Job otra vez, como por 10ª vez en mi vida. Y cuando estaba leyendo, tú te das cuenta cómo Job, siendo, como dice la palabra, un hombre justo, temeroso de Dios, que hacía sacrificio, que respetaba la ley, que ayudaba a las personas, que él dice que salía a las plazas y compartía y ayudaba a los que necesitaban. Era un tipazo, o como diríamos en estos tiempos, era un muy buen cristiano. Y le pasó lo que le pasó, que perdió todo, absolutamente todo. Y a veces a nosotros nos sucede algo así, que perdemos lo que más apreciamos o que perdemos aquello en lo que nosotros teníamos puesta nuestra confianza. Llámese trabajo, familia, economía, salud, lo que tú quieras. De repente la pierdes. Y tú dices, ¿por qué, Señor? Si yo soy tan bueno, si yo voy a la iglesia todos los domingos. Hermano, porque el pastor no me deja predicar, pero yo ahí estuviera predicando todos los días. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy buenísima onda. ¿Por qué, Señor? Porque Job también preguntaba, ¿por qué? Y le decían, algo hiciste mal, sus amigos, ¿verdad? Algo estás haciendo mal. Y es lo primero que te dice tu familia, algo estás haciendo mal. Algún pecado estás cometiendo. Pero ¿sabes qué? Dios lo hizo para que Job se diera cuenta dónde tenía puesto
su corazón. Ciertamente era respetuoso de Dios, era temeroso de Dios, pero su corazón estaba más puesto en el miedo a Dios que en el temor de Dios, que es respeto y que es obediencia. Y así nos pasa a nosotros a veces. A veces sufrimos, a veces batallamos y decimos, ¿por qué? Porque esa valentía no se ha despertado en nosotros. Esa valentía de la que estamos hablando, ahí está dormida. Hacemos las cosas, pero luego no nos atrevemos a dar el extra, no nos atrevemos a continuar si no hay una señal clara. No, a mí que me hable Dios, si no, eso no es para mí. No nos atrevemos a hacer lo que deberíamos hacer. Y dice Pablo en Romanos 5:3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién de nosotros se pone feliz cuando le va mal? ¡Wow! Hoy no me cayó ni un cliente. ¡Gloria a Dios! ¿No? Oh, esta semana no cayó ni un contrato. ¡Gloria a ti, Señor! ¿Quién se pone contento en las tribulaciones? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero dice aquí, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si tú andas todo acelerado, queriendo sacar el centavo extra, queriendo comprar el filete o detrás de la chuleta, como decimos, cuando tú andas ocupado en eso, Dios te dice, bájele 3 rayitas. Entras en tribulación y en prueba, ¿para qué? Para aprender a tener paciencia. ¿De dónde viene esa paciencia? De la confianza en quien está respaldándote. Dice que la paciencia, pues la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Es decir, la paciencia nos hace ver dónde estamos parados. Y la prueba, esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en la promesa y en la visión que Dios puso en nosotros. Yo espero, yo sé que Dios va a cumplir, yo sé que Dios no miente. Entonces, me está pasando todo esto, no me está yendo bien, pero yo sé que me va a ir bien. ¿Por qué? No porque yo sea muy bueno, sino porque Dios me lo prometió. Dios puso esa visión en mí y yo la creo. Y dice entonces el versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué puedo confiar entonces y por qué puedo ser valiente y enfrentar cualquier situación? Porque el amor de Dios está en mi corazón. Y por cuanto está en mi corazón, yo puedo saber que ese amor no me va a fallar. Ese no me va a decepcionar. ¿Y quién me hace entender todo esto? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que pone en mí la fe, la convicción, el hacer, el querer y el hacer. Él es el que pone eso en nosotros. Entonces, ¿de dónde proviene nuestro valor, nuestra valentía? De lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Y si el Espíritu Santo está aquí y yo entiendo que Él pone fe y esperanza en mí, yo voy a poder ser ese valiente que se está necesitando. Porque acuérdate que el título de la prédica es Se necesitan valientes. Se necesita quien crea y confíe en el Espíritu Santo de Dios para poder creer que lo que esperamos
va a suceder. Porque dice en 1 Corintios 11, sí, ya me perdí. ¿Es pues la fe la certeza de lo que se espera? Bueno, perdón, me equivoqué. ¿De versículo? No, es 1:11, ¿no? A ver. No. Ya se me fue. Perdón, una disculpa. Pero dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos da el valor, mi hermano. Tener la certeza de que lo que esperamos va a suceder. Y lo que no vemos, Hebreos 11, perdón, nomás me equivoqué del libro, ¿verdad? Hebreos 11, perdón. Y saber que eso que Dios puso en mi mente y en mi corazón va a suceder. Eso me llena de valor. Y eso me hace saber que el que me respalda, como dijimos al principio, es fiel. Y Él no falla. Él no se echa para atrás. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una alabanza para terminar el servicio.